El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a un estudio más de la Escuela de Ministerio Unicristo. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parreira y como siempre estamos trayendo estudios bíblicos con una teología profunda para que usted se edifique en las cosas de Dios. Quien va a estar con nosotros es el doctor Oscar Hernández desde México. Entonces te pido que entres y que te prepares con un cuaderno, con una lapicera para tomar nota de este estudio importante que es Israel, pueblo fiel a Dios o infiel. Entonces, sin más, vamos a convidar al doctor Oscar Hernández. Bendiciones, pastor, ¿cómo está usted? Buenos días, amado siervo y amigo, muchas gracias desde acá, desde México, y gracias a todos los alumnos que se conectan y los que se conectarán, ¿verdad?, del Ministerio Unicristo, que son una bendición este canal para edificación del pueblo de Dios. Saludos y un fuerte abrazo. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros edificándonos. Lo dejo con la clase, bendiciones. Amén, gracias hermanos. Hermanos, saludos, un abrazote para todos. Vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Que Dios abra su corazón, su vida, su mente, ¿verdad? Para recibir esta palabra solamente es una enseñanza, ¿verdad? Para que usted aprenda realmente qué es la verdad de la palabra del Señor, sobre todo lo que sucede con Israel, con los gentiles y con nosotros como iglesia. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida, por la salud, Señor, de todos y cada uno de nosotros. Bendecimos a todos nuestros hermanos y hermanas que se conectan en todas las partes del mundo y los que verán este video. El propósito de este canal es siempre ser edificación para el pueblo de Dios, bendición para el pueblo de Dios, de todos y cada uno de los que participamos. Gracias por el director, nuestro amado apóstol Marcelo Parreira y su esposa Luciana. Los bendecimos en el nombre de Jesús y que hoy su Espíritu Santo nos dé espíritu de revelación y de sabiduría para entender esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en tus manos nos dejamos. Amén y amén. Bueno, como siempre vamos a ser breves, hermanos, solamente son, ¿verdad?, resúmenes de esto. ¿Por qué? Porque a veces se puede hacer esto más grande, ¿verdad?, más estudios, pero con esto es más que suficiente. Y hoy queremos, ¿verdad?, usted sabe lo que pasó el 26 de septiembre, días anteriores, ¿verdad? Usted no sabe, quizás no entiende que lo que hicieron las naciones fue un acto profético, escatológico, cuando se salieron de ahí de las Naciones Unidas y dejaron al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, ahí solo, ¿verdad?, con unos cuantos países nada más. Pero si usted no sabía, eso fue un acto profético, escatológico, que está en Apocalipsis 16. Usted lo puede leer ahí, mis amados hermanos, que fue algo que dicen, pero ¿por qué nunca lo habían hecho con nadie? Porque es eso precisamente en Apocalipsis 16. Ahorita hubo quien estuvo con Israel, pero en ese entonces, dice ahí la palabra de Dios, cuando venga la gran guerra de Dios, va a venir el Armagedón, hermanos, porque Israel va a quedar solo, nadie va a estar con él, ni Estados Unidos. No va a tener un solo aliado para que se manifieste esa guerra allá en el Valle del Megido, ¿verdad? El Armagedón, que al no tener ni uno solo aliado, es cuando el Señor ahora sí viene con los suyos a pelear por Israel. Ese fue un acto profético, hermanos. Pero mire, gracias a Dios estamos orando, bendecimos a Israel, oramos por la nación de Israel. Y ahora que viene el Yom Kippur, ¿verdad? Faltan unos días para realizar el Yom Kippur. Me parece que son 10 días después del Rosh Hashanah, cuando se celebra los 10 días de la expiación para realizar el Yom Kippur. Amén. Y qué bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que podamos estar conscientes que hay que arrepentirse, no solo Israel, sino también nosotros cada día.
estar arrepintiéndonos, hermanos, para estar preparados para cuando el Señor venga. ¿Cuántos dicen amén? Así de que sea de bendición todo esto para ustedes, ¿verdad? Ya estamos cumpliendo el año, si no me equivoco, 5,786, algo así es el año judío en el cual estamos ya. No sé si sea ese, ¿verdad? Más o menos con los datos. Creo que estamos en el año 5,786, ¿verdad? Del calendario judío. Que es 2025 del calendario gregoriano, pero mire, sea un año, sea otro, Cristo viene pronto y las señales ya se están viendo en todo el mundo. Aquí en México, mire, tanta destrucción con las anegaciones en estados de aquí mismo en Ciudad de México donde estamos, una cosa horrible. Solo son señales, hermano. Los terremotos en Chile que pasó en Argentina, son señales de que Cristo viene pronto. Amén. Entonces yo quiero hacer este resumen. ¿Qué va a pasar al final de estos últimos tiempos con Israel, con los gentiles y con la iglesia? Y hoy el tema precioso que es este, vamos a ver qué es. ¿Es fiel ahorita Israel a Dios o es infiel? Amén. Oseas 3, verso de 2 al 5. Oseas 3, del 2 al 5 dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Verso 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Verso 5. Dios añada bendición a su palabra, hermanos. Mire rápidamente, estaba Dios, diga Dios, comprando a la esposa que había perdido. Esta es una parábola que es figura del profeta Oseas, que Dios lo pone como figura, pero está refiriéndose a Dios y a Israel. Esta figura que le habla Dios al profeta Oseas, que es una parábola, si usted lo quiere, refiriéndose a Israel y a Dios. Dios va a redimir un pueblo, oiga esto, tanto gentil como judío, en el final de estos días, de esos últimos tiempos que ya son los últimos tiempos y los últimos días, amados hermanos. Hay un pueblo que se le llama esposa infiel, que va a ser perdonado, que va a ser reinstalado, hermanos. Pero hay una novia virgen que va a ser también desposada. Un pueblo infiel que se llama esposa, una novia virgen que va a ser desposada. Mis amados hermanos, note entonces que estamos hablando de dos desposorios, de la esposa adúltera perdonada y recogida, y de la novia fiel. La novia fiel, ¿quién es esta? Que se va a casar con el hijo, y la esposa que va a ser perdonada y castigada, dice Jehová, que también será su esposa, pero tiene que pasar por un proceso. Entonces, diferencia es Israel, ¿verdad? La esposa adúltera perdonada, y la iglesia de Cristo, del Hijo, ¿verdad? Que es la novia fiel. ¿Cuántos dicen amén? De Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos porque se han preparado las bodas del Cordero con su esposa, que es la iglesia. Entonces dibuja la historia, aquí en Oseas, dibuja la historia de un hombre profeta que lo hizo Dios, vivir la experiencia de Jehová con Israel, de Jehová con Israel. Compró a Israel, dice, para él. Lo hizo pueblo suyo, pueblo consagrado para Dios. Pero ¿qué hizo Israel? Se volvió infiel con Dios. Entonces, ¿qué va a hacer con ese pueblo Dios? ¿Qué va a hacer entonces con Israel? Primero, dice que lo va a repudiar como castigo a su infidelidad. Todos con la Biblia hay textos que no vamos a leer literalmente, pero que usted lo sabe y nos los pregunta para apurarnos, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Dice que lo va a repudiar como castigo a su infidelidad. Pero en el final de los días hará que esa esposa castigada, infiel, pero perdonada, porque se arrepiente, mire, al final, hasta el final Israel se va a arrepentir, hermano. Dice que la recoge y se casa con ella para siempre. Oseas 2, verso 14, perdón. Dice el Señor que la va a llevar al desierto, te llamaré ahí en el desierto, y dice que le va a hablar ahí en el desierto al corazón. Para eso la lleva al desierto, para hablarle al corazón, pero tiene que pasar el desierto, hermanos. Pero hubo un pueblo, ante todo, que lo va a casar con el Hijo,
Y ese pueblo sí va a ser fiel. No va a ser pueblo tratado generalmente, hermanos, sino en privado. El trato con la iglesia, con el pueblo de Dios, es privado esa parte que con el pueblo de Israel. Para que sea una virgen pura que se entregue al Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Todo el trato entonces ahora, con su iglesia en este 2025, en ese tiempo final, el trato de Dios con su iglesia ahora es de juicios correctivos, que quede claro eso, para evitar que vayan al gran desierto como Israel va a ir, como los gentiles también va a ir. Entonces en ese trato van incluidos ahí, mire, Israel, gentiles en el desierto, pero ahora con su iglesia es de juicios aquí con nosotros correctivos. Para evitar, ¿qué es el gran desierto que se está hablando ahí? Diga, la gran tribulación. Es el periodo de la gran tribulación. Y Dios no quiere que su iglesia, su novia, vaya al desierto. Por eso creemos lo que dice Hebreos 10, amados hermanos, dice, ¿verdad? 10:37 Hebreos dice, un poco más, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos dicen amén? Sea que estén vivos para la tribulación grande, la gran tribulación, o sea que no estén vivos, pero que tuvieron tribulaciones, oiga, para limpiar, para depurar en su alma. Por eso el libro de los Hechos dice, ¿verdad? Es menester que a través de muchas, no la gran, muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. No sé qué tribulación estarás pasando tú, hermano, hermana, no lo sé. Sea de enfermedad, sea económica, sea familiar, lo que sea, pero Dios está contigo. Dios no te va a dejar ni te va a destruir. Vas a salir adelante de esa pequeña o grande tribulación para ti que estás pasando ahorita. Porque muchos dicen, ¿verdad? Es que yo estoy pasando una gran tribulación que nadie le ha pasado como yo. Bueno, a cada quien le va en la feria como le va. ¿Cuántos dicen amén? Unos más, unos menos, pero la bendición es que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, entonces, por eso hay gente hoy en día dentro del pueblo de Dios, oiga, dentro de la iglesia, que no están en fidelidad de noviazgo con el hijo, aún también hay infieles aquí en la iglesia. ¿Qué va a hacer el Señor con esa gente entonces de la iglesia que no es fiel, que está en infidelidad? Los va a tratar con ellos también, de una manera diferente a como está tratando y va a tratar con Israel y los gentiles. Hoy en día hay gentilidad, hay gentiles que están comprometidos a casarse con el hijo, ¿estamos de acuerdo? Pero todavía no es la esposa. Dice que va a entrar la plenitud de los gentiles. Dios tomó a esta esposa repudiada a un lado, la hizo en stand-by para ahora tratar con la iglesia, con el pueblo de Dios, con la novia del hijo, ¿estamos de acuerdo? Pero aún también hay infidelidad dentro de este pueblo y Dios tiene que tratar con ellos. Entonces, se va a casar, nos vamos a casar con el hijo. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que el Señor se va a desposar, el Señor, oiga esto, Cristo con una fiel, diga con una fiel. Pero ¿qué pasará entonces con los infieles hermanos que hay dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios? ¿Cuánto cristiano no está desanimado, desalentado? Andan en el mundo, andan en sus placeres, en adulterios, en fornicaciones. Mire, se olvidan de que Dios viene ya, de que Cristo ya está a las puertas. Y andan en los deleites del mundo, amando al mundo más que a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con los infieles? Dios los va a meter, oiga, en tribulaciones para hablarles al corazón, igual que va a hacer con Israel. Por eso Israel, hermano, se va a quedar y va a pasar por la gran tribulación. Los gentiles van a pasar por la gran tribulación y la iglesia que no fue fiel, los cristianos que no fueron fieles, también se van a quedar a pasar como Israel y los gentiles a la gran tribulación. Pero la novia fiel, la iglesia fiel que nos consagramos, que estamos esperando al Señor, que estamos luchando por estar en santidad, cuando Cristo venga en el arpazo, en el arrebatamiento, nos vamos con Él y nos libra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esta confianza y esta fe, hermano? Entonces, capítulo 3 de Oseas 2, mire lo que dice Oseas 3, verso 2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Oiga, oiga, oiga. Dice aquí que Dios la compró. Hablando a Israel, que es la sombra, que es la figura. Dios la compró. Te compré para mí. Yo pagué para que tú fueras mía. Dios compró, hermanos, a Israel. Por eso Oseas 2:14, hermanos, que leímos, ¿verdad? Ahí,
Oseas capítulo 2, verso 14, mire lo que dice, hermanos, mire. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, hermanos. Se alejó después de comprarlo a Israel. Dios se tuvo que alejar un momento y Dios va a trabajar con él de una manera especial para restaurar a Israel, hermano, porque lo ama. Pero también va a trabajar con la novia del hijo, que somos la iglesia, para entregarla en fidelidad. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Yo tengo que presentar a una iglesia como una novia virgen, pura, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Pero va a trabajar con Israel para traerlo de su adulterio, de su adulterio. Están cegados, hermanos, no quieren nada ahorita con el Señor. Cristo vino, hermanos, Cristo vino como el Mesías y dice que no, San Juan capítulo 1, verso 12, 11, 12 dice, ¿verdad? Lo suyo vino, pero los suyos, ¿qué dice? No lo recibieron, Israel no lo recibió, lo rechazó, pero gracias por ese rechazo que ahora los que creemos en él nos ha hecho hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero mire, ¿qué va a pasar? Va a llevar al desierto a Israel y les va a hablar al corazón porque va a querer el Señor y quiere desposarse con ellos para siempre a pesar de su infidelidad. Oiga, a pesar de su infidelidad de Israel ahorita, pero no va a dejar sin castigo la infidelidad, su infidelidad. Hay gente que dice, es que yo ya me convertí, ya me arrepentí de mis pecados, ya no tienen por qué hacerme nada. No, 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 tienes que pagar en la carne lo que tú hiciste. Estábamos viendo un reportaje con el presidente, ¿verdad? De allá del Salvador, ¿verdad? Nayeli, Bukele, Nayeli, ¿verdad? Que había un cristiano, una persona que robó, secuestró, mató a todos y lo metieron a la cárcel y ahí se arrepintió y se convirtió a Cristo. Y le dijo al presidente, Nayib Bukele, ¿verdad? Ya me convertí, ya quiero que me saquen y me dejen. Y dijo, sí, mira, sí te convertiste, Dios te perdonó, Dios ya te salvó, ya Dios olvidó los pecados, pero tienes que pagar aquí lo que debes en el cuerpo, en la carne. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios se va a casar y se va a desposar con esta infiel, a pesar de su infidelidad, que se va a volver fiel, ¿verdad? Pero no va a dejar sin castigar a Israel. Por eso la situación que está en Israel, hermano, perdóneme que vuelva a lo mismo, tiene que pasar, tiene que pasar, tiene que pasar. Tiene que suceder todo, las guerras, las hambres, lo que esté pasando, hermanos, para que se cumpla la palabra de Dios tal y como es, por la infidelidad que ha tenido Israel hasta ahorita con Dios. Oiga, ¿por qué? Porque Israel es la esposa de Jehová. Por eso dice que va a haber bodas, diga, va a haber bodas. Estamos de acuerdo, no es una boda, son bodas. Las bodas de Dios con Israel y las bodas de Cristo con la iglesia. Usted lo puede ver ahí en Oseas, Israel con Jehová, y en Apocalipsis el Hijo con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Israel es la esposa de Jehová, que se le fue en adulterio, lo hemos visto. Si un pueblo, hermano, rebelde, un pueblo adúltero, es Israel con Dios. Se lo he dicho. Usted puede ver, son muchas historias ahí en la Biblia donde se volvían contra Dios. Cuando hicieron el becerro de oro, hermanos, que Moisés tardó y estaban allá, Dios entregándole los 10 mandamientos, las tablas. Cuando baja, se encuentra con José y dice, ¿qué es ese? ¿Qué ruido que hay? Ah, el ruido de danza. No es ruido de danza, no es ruido de que estén alegres alabando a Dios. Algo hay. Bajan y Israel, hermanos, de adúltero con el becerro. Y la ira de Moisés, hermano, vamos a hablar de las 7 iras de Moisés, que obró mal, enojado, airado, dice que aventó las tablas y mire, rompió las tablas. La pregunta es, no sé si usted ha hecho esto, ¿qué pasó con esos pedazos? Eran tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Ya las rompió, ya las destruyó. Eran santas porque eran escritas por el dedo de Dios. ¿Qué pasó con esos pedazos? ¿Qué pasó? Los tiraron, los recogieron. Si el Israel, como era de adúltero y de idólatra, esos pedazos los recogieron Moisés y los hubieran tenido, ahorita los estuvieran idolatrando, los estuvieran adorando, hermanos, y Dios es lo que repudiaba. Dice la historia bíblica, hermanos, que esos pedazos de las letras de los 10 mandamientos que rompió Moisés, dice que en un remolino de fuego, hermanos, mira, así, los quitó Dios de ahí para evitar que el pueblo de Dios idolatrara. Eso dice historias bíblicas, hermano, muy antiguas.
¿Puede ser? No lo puede ser. Pero entonces, hermano, dice que lo va a traer primero, lo quiere perdonar, pero primero lo va a castigar, y lo va a perdonar al final de los tiempos. Pero mire, ¿qué necesidad hay que Israel tenga que pasar guerras, hambres, desolaciones? Hermano, mire, qué tremendo, para que puedan entender y volverse a Dios. Y lo va a traer como pueblo suyo, hermano, para el final, ahora sí, después de que pase todo esto Israel, su final va a ser, hermanos, ahí cuando en el Armagedón el Señor venga a pelear por él, lo entiendan, ahora sí. Dice Apocalipsis 1:7, si no me equivoco, ¿verdad? Dice que van a ver, Apocalipsis 1:7, van a ver al que traspasaron. ¿Quién es ese que traspasaron, hermanos? A Jesús. Todos los que lo traspasaron también, mire, yo creo que los va a resucitar el Señor para que vean al Mesías. Ahora sí lo verán, ahora sí lo aclamarán, pero ¿a precio de qué? A costa de qué. ¿Estamos de acuerdo? Oseas 2:20 dice, y te desposaré conmigo. Fíjese cómo es el plan de Dios, a pesar de todo, ponga atención. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová, Pero hay una historia, hermanos, no contada aquí en los pasajes de Oseas, que ustedes tenemos que entender, de una desposada fiel, Esta es la del Hijo. Por eso el Hijo no se va a casar con una desposada adúltera, hermano, sino con una desposada, se va a desposar con una fiel. El Padre, Dios, nos está cuidando para ser la novia del Hijo. Hermano, en su infinita misericordia, dice Oseas también, ¿verdad? Ya nos llamará a mí, pueblo mío, dice el Señor. Un pueblo que no conocía, le dice Israel, un pueblo, te voy a celar con un pueblo que tú no conocías, te voy a celar. Y hermano, nos hizo pueblo suyo ahora a usted día. Entonces, esta es la del Hijo, hermanos, la del Hijo, oiga. Por eso el Hijo no se va a casar con una desposada adúltera. El Padre nos está cuidando a la novia del Hijo para ser fiel. Pero al final es cierto, al final serán un solo pueblo. Pero note esto, que está trayendo ahora mismo a un Israel allá en su tierra con juicios. Lo está trayendo con juicios allá en su tierra, allá en Jerusalén, allá en Israel, hermano. Por eso yo le decía, ¿verdad? Porque me decía un pastor, hermano, necesitamos estar siguiendo, luchando, aunque usted no diga, orar por la paz. Decía el rabino, ¿verdad? Que estábamos ahí el lunes en la oración, que estaba escuchando la oración de ahí de las naciones. Decía el rabino, ¿verdad? El rabino Javier es Montenegro, así decía, cuando nosotros estemos pidiendo por la paz, él mismo decía ahí, el que les va a traer paz no va a ser el Señor, decía ahí el rabino, sino que sabemos que va a ser un personaje que se va a levantar, que es el anticristo, que ese sí es el que les va a traer paz a Israel. Pero esperemos no estar usted y yo, ¿cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Pero ahí está lo que se va a cumplir. Entonces tiene que cumplir, tenemos que seguir orando sabiamente por todas las naciones. Aquí viene una hermana y me dice, hermano, vamos a orar para que Dios ya quite la lluvia y que no llueva aquí, que no haya hoyos y todo eso. Y digo, hermana, ¿cómo vamos a orar por eso? Para nosotros quizás es dañina, pero para otros bendice las cosechas, bendice. Entonces, ¿a quién le va a hacer caso? A los que quieren que quiten la lluvia, a los que necesitan la lluvia. ¿Quién va a ganar? ¿Sí me entiende, hermano? Entonces son cosas que van a pasar, entendamos, son cosas escritas en la palabra que tiene que suceder. Tiene que Israel, hermanos, mire, caer en esta situación tan hasta abajo para que puedan entender el amor que Dios tiene con ellos. Y igual la iglesia, ¿cuánto cristiano, hermano, Dios está tratando con ellos con juicios correctivos para que se vuelva a Dios? Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermano, que mire, los que nos vamos a ir en el arrebatamiento, dice, somos contados los que nos vamos a ir con la ayuda de Dios en el arpazo, en el arrebatamiento. Pero Apocalipsis 7 dice, ¿verdad? Dice que los que salieron cristianos, o cristinos, ¿verdad? Y medio zancochados, que salieron de la gran tribulación que le dijo el ángel a Juan, dijo, no se podían contar. Qué triste que va a haber más cristianos aquí dejados, que no se consagraron, que no se santificaron, que anduvieron un pie en el mundo y un pie con Dios. Hermanos, que tenían amores con el mundo y amores con Dios, tibios, se van a quedar en la gran tribulación. Dice que son multitudes que no se van a poder contar. Qué triste, hermano.
pero que usted y yo estemos en los que se van a contar para estar en el paso, en el arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y aquí el trato con Israel, aquí se va a quedar Israel, aquí se van a quedar los gentiles al pasar la gran tribulación. Y al final, mire, de toda esta hecatombe, dice que vamos a ser un solo pueblo, lo dice. Pero note que está trayendo ahora mismo está trayendo en este pleno 2025 a un Israel allá en su tierra. Los está trayendo con juicios, hermanos. Los que vamos a ser la novia para desposarse con el hijo, no estamos en la misma situación que ellos. El trato ahorita con Israel no es el mismo trato que es con la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ni con los gentiles. Los pobres gentiles también van ahí en el paquete, amados hermanos. Lo que va a pasar con la gentilidad, hermanos, pero aparte lo que va a pasar con Israel y lo que pasa con la iglesia. Son diferentes tratos, 3 tratos diferentes, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros nos está requiriendo en lo individual, nos requiere en lo individual. Y el Señor te dice a ti, a mí, hermano, que me estás viendo, hermana, ¿vas a ser fiel? Te pregunta, ¿vas a ser fiel? ¿Estás comprometido conmigo para ser esposa de mi hijo? ¿Te vas a portar bien? Hermano, ¿cómo estás? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás consagrándote? ¿Estás santificándote? Ve lo que está pasando en el mundo. Son señales de que, hermano, Cristo viene pronto, de un acontecimiento que está clamando. Dice la palabra, es el apóstol Pablo escribiendo, dice, ¿verdad? Que la creación misma, ¿verdad? Está expectante o gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Gloriosa. ¿Dónde están esos hijos de Dios? En el mundo, en sus placeres, en sus deleites, hermano. ¿Y dónde están esos hijos de Dios, verdad? Consagrados, buscando de la presencia. Amén. Saludamos, hermanos. Gracias a todos los que nos han mandado mensajes. Los bendecimos. Son muchos, ¿verdad? Para estarlos saludando. Pero gracias a mi hermana Adriana. Creo que se iba a conectar. Adriana Hernández, su familia. A mi hermana Saraí Hernández, de verdad. Con su hija Jael, con Ricardo, con todos. Todos los que estén conectando, amados hermanos. Ya al ratito les mandamos saludos bien y les contestamos. Gracias por conectarse y que sea de bendición esto. ¿Qué está pasando y qué pasará al final de toda esta hecatombe con Israel, con los gentiles y con la iglesia? ¿Estamos preparados, hermanos, para lo que marca la Biblia que viene o no? Hermanos, mire esto. ¿Nos estaremos portando bien o nos estaremos portando mal como Israel? Yo le pregunto. Cuando se fue, volviendo a Oseas, cuando se fue la mujer de Oseas, ahí en el capítulo 3, hermano, y 2, en infidelidad, dice que entonces le cerca su camino, ¿verdad? Le cerca con espinos. Es decir, no quería que se fuera. Le ponía obstáculos para que regresara. Hermano, siervo, sierva que me estás viendo, hoy hablo a siervos, pastores, líderes, músicos que se han apartado del Señor. ¿Cómo Dios te ha acercado? Te ha acercado con espinos, ha acercado tu camino, porque no ha querido que te apartes. Dios te ama y Dios quiere que te vuelvas a Él. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Tú que servías en la iglesia, tú que servías en un ministerio, tú que servías, ¿qué ha pasado? La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero ¿qué está pasando contigo, hermano, hermana? Dios te ama. Dios no quiere juicios contra ti. Dios no quiere destrucción contra ti. Dios te ama todavía con esos lazos de amor para que le sirvas, para que le busques, para que no seamos de los que vamos a quedarnos a la gran tribulación, sino que seamos librados, como dice la palabra de Dios, de las cosas que vendrán sobre este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy te habla Dios a ti. Vuelve a servir a Dios con ánimo. Vuelve a servir al Señor. ¿Te acuerdas cuando cantabas, cuando dirigías, cuando ministrabas, cuando orabas, cuando limpiabas la iglesia? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te recuerdas de esos amores? Dios quiere que vuelvas nuevamente a esos amores, a buscar a Dios mientras puede ser allá. ¿Estamos de acuerdo? Y mire, para que regresara lo hizo Dios, pero no entendía. Entonces le dice Dios, yo te voy a tratar en el desierto con juicios correctivos. Pero si no vuelves, ponga atención con esto que lo vamos a ver en el último estudio. Pero si no vuelves, me voy a separar de ti para siempre. Van a haber separados de Israel, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Que van a volver aún de las 10 tribus perdidas de Israel. Y por supuesto, van a haber fieles conservados también.
Va a haber separación de unos, pero otros fieles conservados de muchos, aún de las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Y esto es la figura para usted y para mí que va dirigida. Cuando Dios apriete, por decirlo así, cuando Dios apriete y te obstaculice tu fuga, tu escapatoria, es decir, que ya quieres tirar la toalla. Repita conmigo, se lo he dicho, ¿verdad? Si vas a tirar la toalla, que sea en la playa. Dígale al que está a su lado, si vas a tirar la toalla, que sea en la playa. ¿Cuántos dicen? Pero no para volverte atrás, sino para que Dios detiene tu fuga. Dios pone obstáculos para que le busques cada día, para que regreses. Estos obstáculos que Dios te pone son para que regreses, porque Él te ama. Dice la palabra, es el apóstol Pablo escribiendo, dice, ¿verdad? Aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Cuántos dicen? Amén. Entonces, hermanos, antes que caigamos en la figura de Israel, Él nos dice que nos va a regresar si regresamos. Dice Dios que si regresas, tú que me estás viendo, dice que te va a devolver lo que te daba en tu juventud. Lo dice ahí en Oseas, te va a devolver lo que te daba en tu juventud. Te va a devolver tus viñas, te va a devolver todo. Antes de cuando estabas en el Valle de Acor, que Valle de Acor significa mala suerte. Y dice que ahora te va a dar en un valle y te va a meter en un valle de esperanza a ti y a mí. Hermanos, todo está en que respondamos al amor del Señor. E Israel tiene que responder. ¿De qué manera? Arrepintiéndose. Israel se tiene que arrepentir, mis amados hermanos. No hay de otra, no hay más. Dios escuche esto y lo vamos a ver en el tercer estudio que finalizamos. Dios va a destruir israelitas irreversibles. ¿Qué quiere decir también esto? Que Dios también va a destruir gentiles irreversibles. Sabe que yo tenía esa inquietud antes. Yo hablaba y decía, todos los israelitas, todos van a ser salvos. Y un hermano decía, es que dice la Biblia que todo Israel será salvo. Sí, vamos a ver cuál es todo Israel en el último estudio. Yo decía, si un israelita, judío de allá, nato, viene aquí a México y secuestra a una persona, la descuartiza, la mata, hermanos, la entierra, desaparece, hermanos, y no se arrepiente ni nada, de todos modos va a ser salvo. Yo decía, porque pues es la promesa de Israel, así los judíos maten, roben, secuestren, pero que no buscan a Dios, van a ser salvos. No, hermanos, no. Va a haber israelitas, va a haber judíos, oiga, hermanos, que realmente van a ser, oiga, eliminados. Irreversibles, los va a destruir Dios. Lo vamos a ver en el último estudio. ¿Cuál es el Israel que va a ser salvo? ¿Cuál no? ¿Por qué Pablo decía, no todos son israelitas, ni todos son judíos? ¿Quiénes son israelitas? ¿Quiénes son judíos? ¿Por qué decía Pablo eso? Lo vamos a ver en el tercer estudio. Entonces, ¿no todos son israelitas? ¿No todos son judíos? Lo vamos a ver cuántos dicen. Entonces, hermano, Oseas 2.7, mire lo que dice. Dirás, dice Dios, dirás, hablando de Israel, volveré a mi primer marido. Volveré a mi primer marido. Note la diferencia en el Israel espiritual. Oiga esto, en el Israel espiritual que le va a dar al Hijo, es cierto, nosotros somos ese Israel espiritual. Va a evitar que caigan definitivamente con juicios correctivos, con estorbos, porque va a entregar una virgen pura, como decía Pablo. Ahorita los juicios que hay contra Israel de Dios son correctivos, no son destructivos. Los juicios que hay, hermanos, contra los gentiles también son para que los gentiles se conviertan a Cristo, son correctivos. Los juicios que hay con la iglesia de Cristo son correctivos, no destructivos, para que se vuelvan al Señor. ¿Cuántos dicen? Para que entregue una virgen pura, una virgen santa. ¿Por qué será que cuando la gente cae en enfermedad, cae en situaciones difíciles, se vuelve muy espiritual? Ahora sí quiere orar, ahora sí quiere que Dios le hable, que vengan los hermanos, que venga el pastor, que oren, ¿y por qué no lo haces ahorita? Que no ha pasado nada. ¿Por qué esperar hasta que suceda algo? ¿Entonces estamos de acuerdo o no? Con Israel es diferente, porque Israel es una esposa infiel hasta el día de hoy. Hermanos, Dios quiso que fuera fiel. Por eso, ¿era fiel o no era fiel? Ahora, ¿es fiel o es infiel? Por eso es el tema. ¿Cómo está? Esa fidelidad se perdió con Israel y ahorita es una esposa infiel.
Israel va a ser perdonado, pero hermanos, no le van a evitar el castigo. ¿Sí me entiende? Va a ser perdonado, pero tiene que ser castigado por Dios. La Biblia dice, el Padre, el Hijo que ama, ¿qué dice? A este corrige y castiga, porque ama a Israel. Dios por amor nos corrige. Dios por amor, hermano, no nos castiga, hermanos, de destrucción. Dios nos da para que podamos entender. Igual que Israel. Por eso Israel tiene que pasar lo que tiene que pasar. Así oremos y quita esto. No, tiene que pasar porque es de Dios. Para que reconozca su infidelidad y se vuelva a Dios. Y los amamos. Y yo digo, Señor, ojalá, si tú me permites, el día que yo me llegue a casar con mi esposa, yo quisiera ir a casarme allá a la tierra de Israel, hermano. Allá en Jerusalén, me gustaría casarme allá, será una bendición, amén, ahora que me case. Pero hermanos, mientras tiene que Israel pasar por estos juicios correctivos para volverse al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los juicios no son para pagar, no son para pagar, sino para corregir. Hay mucho pueblo de Dios que hoy en día, hablando de la iglesia, no quieren venir con lazos de amor. Dios te llama, iglesia, Dios te llama con lazos de amor, un trato diferente, Israel. Pero la iglesia, hermanos, que no quiere ser fiel, mire lo que está pasando, mire lo que está sucediendo. Dios nos da la oportunidad. El Señor dice, venid a mí, dice el Señor luego, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero dice que a otros del pueblo de Dios los va a cortar, los va a salvar, ¿verdad? A salvar, diga, cortándolos. ¿Qué es esto? Te va a hacer la última invitación a ti y a mí que me estás viendo. Muchos en la gran tribulación se van a entregar al Señor arrepentidos, pero muchos no van a evitar que los maten. Dice ahí que van a vencer al anticristo, van a vencer a la bestia muriendo, dice Apocalipsis, muriendo. Entonces, te cortan la vida física, pero no la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, usted y yo, para ir terminando, si andamos haciendo la voluntad, si estamos haciendo lo de Israel individual, oiga, nosotros, si andamos haciendo las de Israel individual, te va a hacer la última invitación como Israel espiritual. Si tú y yo estamos haciéndolo individual, porque el trato ahora es el Israel espiritual individual, no el Israel físico, individual. Te va a hacer la última invitación ese día que dice Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Al que no entra, ¿qué dice? Lo echa fuera. Lo echa fuera, lo echa fuera. ¿Por qué vomitó a un grupo de la iglesia de la Odisea del Señor? ¿Por qué los vomitó, hermanos? ¿Por qué? Porque no le abrieron, hermanos. Y eso que eran de él, y que eran tibios, y por eso los vomitó de su boca. O cristianos calientes, hermano, hirviendo ahí, o cristianos fríos que les dé la oportunidad de volverse a calentar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vemos, hermanos, compra Oseas a su mujer, volviendo a la parábola de aquí de Oseas, compra a su mujer y le es infiel otra vez, hermanos. Compra a Dios a Israel y le falla, hermanos, otra vez. Te compró a ti, hermano, y me compró a mí. ¿Cuántos dicen amén? Para que seamos de él. Pero ahora fue un precio, hermanos, no de dinero, no de monedas. Dice, fue un precio de sangre. Él vino a derramar su preciosa sangre para comprarte a ti y a mí como esposa fiel. Hermanos, como una novia virgen, como una novia, amados hermanos, sin mancha, sin arruga, para casarnos con él, con el Señor. Y el precio que él pagó, hermanos, no fue oro, ni fue plata, no fue nada. Fue su sangre preciosa para que tú y yo vengamos a ser de él. Nos compró a precio de sangre. ¿Cuántos dicen? Hermano, y muchas veces no quiere ser fiel. La gente no quiere ser fiel. ¿Qué va a hacer? En su amor infinito, porque le costaste mucho a su hijo, te va a llevar al gran desierto, a la gran tribulación, para ver si ahí reconoces, reaccionas, vuelves a él y le conoces, para desposarse contigo. Por eso el Señor abandonó a Israel para ejemplo de nosotros. Dios abandonó a Israel para ejemplo de nosotros.
Oseas 2:19, mire, Oseas 2:19 dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, hermanos. Va a haber un Israel desposado con Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Diga sí, pero, después del gran desierto. Después de esos juicios correctivos, después de eso que le va a dar el Señor para que entienda, para que reaccione y vuelva. Por eso hasta entonces dice lo que dice Lucas, ¿verdad? No me verán hasta que digan, ¿verdad? Su casa quedará desolada, quedará vacía, dice el Evangelio Lucas que le leí. Va a quedar sola hasta que digan que bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora sí, pero ya ¿cuánto le cuesta eso? Ay, ¿cuánto, hermano? Te quiere desposar a ti y a mí con su hijo antes. ¿Cuántos dicen? Mucho antes. Porque no es para ti la gran tribulación, el gran desierto que es para Israel. Es para corregir, hermanos, ahorita lo que Dios nos da es para corregir, hermanos, las infidelidades y para disciplinar al cristiano. La gente a veces dice, ¿verdad? ¿Por qué los pastores, los apóstoles, los profetas tan santos, por qué caen en enfermedad? ¿Por qué si son tan santos? Porque a veces Dios te tiene que dar algo, mi pastor, mi apóstol, mi profeta, maestro que estás ahí. Porque a veces, hermano, ¿cómo tratamos a la esposa? ¿Cómo tratamos a los hijos? ¿Cómo tratamos a la familia? Yo le pregunto. Es que yo soy el gran apóstol, yo soy el gran profeta. Y tu mujer, cállate, aquí yo mando porque soy la cabeza. Y ustedes, hijos, espérate. No eres faraón, no eres faraón. Yo se lo digo por experiencia, hermano. Dice la palabra de Dios, que Dios nos dio a la mujer para que sea nuestra ayuda idónea, nuestra compañera. La sacó de un lado de la costilla, no la sacó de la cabeza para que se monte sobre nosotros, ni la sacó de los pies para que la pisoteemos, la humillemos. La sacó de la costilla, del costado, para amarla, atraerla y juntos caminar con el Señor. Hermano, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, mis amados hermanos, tratando a la esposa, a los hijos? ¿Por qué los hijos no quieren nada con Dios? ¿Por qué la esposa a veces no quiere nada con Dios? Porque como los tratamos. Y cuando se van y nos dejan, nos abandonan, se divorcian, ahí sí andamos llorando, Señor, se fue mi esposa, Señor, se fue mis hijos. Yo le diría, te habías tardado, esposa, te habías tardado, hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque el que estaba ahí era un faraón. No te quejes entonces cuando venga lo que sabes que va a llegar por el trato que tú le das a tu esposa, que tú le das a tus hijos, que tú le das a tu familia, que le das a la iglesia. Hay pastores faraones, mas sin embargo Jesús dijo que tenemos que ser como él, buenos pastores. ¿Alguien le está hablando el Señor? ¿Quién? No lo sé. Dios le bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, te quieres posar antes de esto. Los juicios son para disciplinar al cristiano, hermanos. Tú no estás sufriendo, oílo, tú no estás sufriendo si eres de Cristo, oiga, en la iglesia, oiga, tú no estás sufriendo si eres de Cristo en la iglesia para que ganes con tu sufrimiento la gloria, porque muchos dicen, ay, es que ahí va a sufrir y le va a costar ahora sí su salvación, él va a pagar su salvación. No, Cristo ya la pagó, tú no tienes que pagar nada. Solo busca de Dios, solo arrepiéntete y pon tu mirada en el autor y consumador de la salvación que se llama Jesucristo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Tenemos que aprender el vocabulario del amor, hermanos. El del amor de Cristo ahorita. ¿O quieres aprender el vocabulario del castigo? Eso va a depender de ti. ¿Quieres el vocabulario del amor, aprenderlo, disfrutarlo? ¿O quieres el vocabulario del castigo? Eso depende de ti y depende de mí. Hay gente que Dios, oiga, hay gente que Dios lo quita de la tierra en disciplina que ama. ¿Por qué? Lo que le decía, es que se murió el pastorazo, el siervazo, el apostolazo, el profetazo, que por qué se murió y se enfermó y todo, ¿por qué? Para que no te pierdas. Diga que está a su lado, para que no te pierdas. A veces decimos, ¿por qué Dios quitó a este apóstol, a este pastor, a este profeta? Si era bueno, si era de Dios, pero no sabes si falló, si pecó. Y si lo sana el Señor, y si se vuelve atrás y si se pierde, ¿de qué sirvió sanarlo? Por eso hay gente que Dios no sana, ¿entiende esto? Hay gente que dice, no, que Dios sana, no, que Jesús sí sana, pero siempre con un propósito y con una dirección y voluntad de Dios. Hay gente que se sana
hermanos, ya se sanó, cuando va, se vuelve al mundo, se vuelve a la perdición, se vuelve a pecar, se vuelve todo, y al final condenado al tormento eterno. Por eso Dios es menester, escuche esto. Hay gente que dice, pero es bueno, sí. ¿Por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios lo quitó? Para que no se pierda y falle. No sabes qué iba a pasar después, pero Dios, que todo lo sabe, lo hizo para evitar eso. ¿Cuántos dicen amén? Voy terminando, hermanos, mire, voy terminando, ya voy a terminar. Romanos 8, rápidamente, verso 1. Romanos 8, verso 1 dice, ahora pues, escuche esto, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya estamos fuera de esa condenación? Diga amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero no estás fuera de los juicios correctivos si no te portas bien, si no haces la voluntad de Dios, porque es bien bonito hablar la palabra y decir, no. ¿Estamos fuera de esa condenación? Sí. Ninguna condenación pues ahora hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, los que no andan conforme a la carne. Si tú y yo, hermanos, no estamos fuera de los juicios correctivos si nos portamos bien. Pero si tú y yo nos portamos mal, ahí está lo que dice. Para ir terminando, hermanos, ¿para qué llevan a Israel al desierto? ¿Para qué lo lleva Dios a Israel al desierto? Dice primero para que no dejara de ser su esposa, y para hablarle al corazón, para casarse con ella definitivamente al final de los tiempos, mis amados hermanos. Amén. Dios bendiga a nuestras hermanitas y hermanos que nos están escribiendo. Para eso, hermanos, para eso lleva al desierto. Porque él quiere al final casarse con ella, pero hermanos, que Israel se vuelva a Dios. Pero la historia de Israel es reflejada en nosotros. Porque Oseas 3:2 dice, ¿verdad? Dice Dios, te compré para mí. Hermanos, pero vea lo que dice enseguida el verso 3 de Oseas 3:3. Dice el verso 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás a otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Tuvo que llevarla por muchos días, hermanos. Aunque eran hijos desamparados sin rey, sin príncipe, dice la palabra de Dios. Pero después de ese castigo, volverá a buscar a Jehová. Solo entonces volverá a buscar a Jehová. Como nosotros. Solo cuando a veces la gente está enferma, ahora sí está buscando al Señor, ahora sí busca a Dios. ¿Y por qué no lo buscaste cuando estaba sano, bendecido, bendecida? ¿Por qué esperar hasta que llegue el juicio para buscar al Señor? Esperar, mire, ¿esperas ser de los que estén comprometidos con el Hijo o de los que van a resucitar en el día postrero? Dios te habla a ti. Israel, por no consagrarse, dice que se volvió adúltero. Y lo vemos a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy, hermanos, 8 de octubre del 2025. ¿Te comprometiste tú y yo con el Señor para ser de Él? Es la pregunta. ¿Te has dado, hermano, hermana, entera en tus prioridades? ¿Tus prioridades y las mías son el Señor, son Dios, son buscar a Dios o son otras prioridades? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si nosotros estamos repartiendo nuestro corazón con otros amores, como Israel y el del Señor, el Espíritu Santo no nos va a dejar tranquilos. El Espíritu Santo nos va a inquietar, nos va a celar, hermanos, nos va a celar, como dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted lleva al altar a una novia, hermanitos, que anda mirando por ahí para un lado, para el otro, y que le hace ojitos al que era su novia, al que estaba por ahí, y usted le hace, y la anda a la novia, ¿y usted le llevaría al altar? Yo le pregunto, hermano, no. El Cristo de la gloria dejó uno que te cela a ti y a mí ahí adentro, y te cela entero para ti, que se llama el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios en Éxodo 34:14, mira el Dios que tenemos. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová,
cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él nos cela porque nos ha amado con amor eterno. Hermano, ahorita puso a Israel en stand-by. Ahorita el trato es contigo. En la gran tribulación va a tratar con Israel y va a tratar con los gentiles, en la gran tribulación. Pero nosotros, que Dios nos ha amado, nos ha celado y que lo amamos, tenemos que permanecer fiel para irnos con Él y evitar los juicios que vienen sobre esta tierra a cada uno de los demás. Mientras no nos consagremos a Dios, no vamos a estar felices, hermanos, no vamos a estar felices. Ya el pecado no sabe. La gente a veces ya no le haya sabor al pecado. Yo la otra vez quise fumar, me confieso usted, yo fumaba mucho, yo fumaba 2 cajetillas diarios antes de convertirme a Cristo. Y la otra vez sí estaba ahí fumando y dije, bueno, voy a fumar un cigarro. A ver, hace años que no fumo un cigarro. A la hora que me dan el cigarro lo prenden y que le doy, hermano, sentí que la cabeza me explotaba, sentí una cosa horrible, empecé a vomitar, dije, Señor, perdóname, ya no se puede pecar igual. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay alguien que está lleno y está dentro de ti que se llama Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a inquietar y nos va a impedir. Los que somos de Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo. Tenemos promesas diferentes a la de Israel totalmente. Hay gente, hermano, que mire, ya sí quiere judaizar, ya quiere ponerse su kipa, ya quiere traer su talí, ya quiere estar haciendo todo lo de Israel. Y mire las mentiras que no cuentan. Escúchame esto, y está en este canal anunciándose. Las mentiras que no cuentan Israel. Queremos la bendición de Israel y la bendición de nosotros, y viene la bendición y promesas, todo eso. Y yo te pregunto a ti, ¿y los juicios? ¿Esos no? Hubo un pastor que se iba a judaizar y yo voy a recibir la bendición de Israel y qué bonito, voy a celebrar las 7 fiestas, el Yom Kippur, todo, qué bonito. Le digo, pero los juicios que... no, los juicios no, esos los rechazamos, nomás las bendiciones. No, va el paquete completo, no va nada. ¿Cuántos dicen amén? Pero la gente no te dice. Quieren judaizarse, perfecto, pero así como van a recibir las bendiciones, también van a recibir los juicios. Eso no se lo puede quitar nadie, hermano. Entonces tengamos cuidado cuando viene gente que se quiere judaizar. Ya quieren judaizarse, usar su kipa, su talí, hermano, ya quieren tener la Torah, hermano, por amor de Dios. Es un pueblo amado por Dios, sí, pero que se volvió adúltero hasta el día de hoy y Dios lo puso en stand-by y ahora viene un pueblo especial que te está invitando a ti y a mí para recibir de esas bendiciones, librarnos de esa ira que venga. Pero así hay gente, hermano, qué tremendo y qué triste. Por eso, bendecimos a Israel, amamos a Israel, oramos por Israel, que Dios los guarde, hermanos, que Dios le dé victoria a sus enemigos, que su presidente, hermano, entienda el plan de Dios, que la gente, hermano, los rehenes los puedan liberar, hacer el intercambio, de esa manera orar sabiamente como marca. Pero no orar lo que está establecido y escrito que va a suceder. Si estamos de acuerdo, los que somos de Cristo tenemos el Espíritu Santo. Tenemos promesas diferentes, entiéndelo, diferentes. Pero al final seremos un solo pueblo con las mismas promesas. Al final de toda esta catombe, que vayamos allá, dice que ahora sí seremos un solo pueblo allá. ¿Estamos de acuerdo? Se destruye todo este mundo y cuando regresamos aquí a esta nueva tierra, Apocalipsis 21, y a este nuevo cielo, y que desciende la nueva Jerusalén donde vamos a estar todo el pueblo unido, Israel y iglesia uno solo, va a ser para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Es bonita la historia y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hermanos, es la realidad. Lo que está pasando hoy en día en estos últimos tiempos con Israel, con los gentiles y con la iglesia. La diferencia es que usted y yo tenemos una promesa muy especial, que Cristo viene pronto para llevar a su novia y realizar las bodas. Vamos a orar, déjeme bendecirlo, que esto que le hemos enseñado conforme a la Biblia y conforme a lo que está pasando, es la realidad, hermano, de hoy en día. El próximo estudio terminaremos. Cierre sus ojos, por favor, ahí. Padre, muchísimas gracias por este gran privilegio de poder compartir tu palabra revelada, Señor, lo que tú tienes destinado para tu pueblo amado que es Israel, para los gentiles y para la iglesia, Señor, que es esa novia de tu Hijo, Padre.
Bendecimos a todas las naciones, Padre. Oramos por Hamás también, Señor, que pueda arrepentirse, Señor, que ellos también puedan conocer al Cristo de la gloria, al Cristo que sana, que cambia, que convierte a la gente, Señor. Que Padre Celestial entiendan, Señor, que no pueden estar peleando contra el pueblo de Dios porque van a ser derrotados. Todas esas naciones que están contra Israel saben que van a ser derrotadas porque Dios dio la promesa a Abraham y dijo: el que te bendiga yo bendeciré, el que te maldiga yo lo maldeciré. Es palabra de Dios, Señor. Que puedan entender y que la gente, los musulmanes en todo el mundo, puedan conocer también a Cristo como su único y suficiente Salvador, y todas las naciones, Señor. Padre, solo pedimos que se cumpla tu palabra, Señor, tal y como está escrito en todo el mundo, Señor. Bendecimos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, Señor, y que sea de edificación, de consolación y de enseñanza esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que sea de bendición. Tremendo la palabra, ¿no? Y hay cosas que se están cumpliendo, como usted dijo, ¿no, doctor Oscar? Por ejemplo, Hare Krishna, ¿no?, que está ahí con el tema diciendo de que las naciones árabes jamás se tienen que asignar. Parece que Netanyahu parece que ya asignó, está de acuerdo con ese proyecto de paz. Ese proyecto de paz es el que está esperando, que fue profetizado, que asignará un proyecto de paz, y están asignando un pacto de muerte. ¿O es algo que, porque si fuera así ya tendríamos que estar entrando en la gran tribulación, ¿no es cierto? Amén. Entonces, sí, hay muchas personas que están afirmando que es eso, otras personas. Entonces, quería que usted lo aclare, si es o no es. Sí, hermano. Más que nada, hace muchos años, no sé si la gente podrá escuchar en las mismas Naciones Unidas, cuando hablaban precisamente de que ya se organizara la paz, y se levantó una persona y dijo, ¿verdad? Era el secretario que dijo: miren, queremos que venga un hombre que nos traiga paz. Lo vamos a aceptar. Si es del diablo, lo vamos a aceptar. Si es de Dios, lo vamos a aceptar. Hermano, entonces la gente no le importa quién sea, pero nosotros que como iglesia sí sabemos que cuando se manifieste la paz, ahora sí en todas las naciones, empezando por las Naciones Unidas, ese personaje que va a aparecer trayendo esa paz aparente, ¿verdad? Esos 3 años y medio de paz, se llama el anticristo, se llama la bestia, ¿verdad? Para entonces la iglesia ya no va a estar, hermanos, no va a estar. Ahorita los países árabes, los países de Latinoamérica, de Europa, de América, todo eso, ellos están tratando de buscar esa paz, tratando de levantar a hombres. Ellos están proponiendo a varios hombres, que un día les vamos a dar los nombres, para ponerlos como líderes para la paz. Pero sabemos que ellos no van a ser, sino este personaje que va a aparecer. Pero empieza en el periodo de la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada. Ahora sí va a llegar ese hombre que han estado esperando, que va a traer la paz al mundo. Muchas gracias, doctor Oscar. Que Dios lo bendiga. Entonces, el próximo sábado tenemos otro estudio, ¿verdad? Sí, terminamos con el, primero Dios. Perfecto. Entonces, el Israel de Dios. Que Dios lo bendiga y lo esperamos el próximo sábado a la misma hora. Bendiciones. Querido amigo o amiga que nos estás escuchando, dejate usar por Dios y compartí este video para que se haga viral. Que muchas personas tienen que entender, hay 40 millones de personas en todas partes del mundo que necesitan escuchar esta palabra. ¿Amén? Entonces dejate usar y sé uno de esos 40 millones para compartir este video. Que Dios te bendiga. Próximo sábado estaremos con el final de este mensaje. Bendiciones a todos. Padre Jesús. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.